¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Tenemos mucho que contarles hoy. Como por ejemplo vamos a compartir imágenes que guardan relación con una maniobra sumamente imprudente que hizo un agente de la Policía Nacional. En esa maniobra impactó un motociclista que segundos después perdió la vida. Y en nuestro informativo de hoy también hablaremos de una frontera sangrienta. Estamos hablando del departamento de la Mambay, mientras toda la élite de la policía se encuentra en este departamento, siguen sucediéndose ataques mortales. Se incorpora a diferentes instituciones, la Fuerza Aérea, justamente para enfrentar esta situación un buen tiempo. Desplazamiento de efectivos policiales de la frontera para acá y de acá a la frontera. Eso va a generar y va a dispersar un poco esa sensación de impunidad que hoy se siente. Necesitamos resultados. Esos resultados tienen que ser parte de un plan, de una estrategia que muchas veces no puede ser muy socializada, pero no podemos negar que necesitamos resultados. Con fe y vacunados, los requerimientos mínimos para la peregrinación a Cacupé en este año 2021. Se dieron a conocer todos los detalles acerca de esta fiesta mariana. Al entrar a la ciudad es obligatorio el uso de tapabocas, mantener el distanciamiento. Quedarse solamente la hora de la misa y después a circular. Te esperamos, pero así con los cuidados. Y que la gente venga. Hace 2 años ya que no trabajamos más. Era muy triste que no haya ese movimiento de gente en esas fechas especiales. En los días 7 y 8 es donde se va a exigir la vacunación, el pase verde, como ellos le llaman. Para celebrar con mucha alegría y con soltura esta nuestra fiesta patronal. Vamos a compartir imágenes en vivo y en directo de cómo terriblemente quedó un automóvil después de haber sido impactado por un camión de gran porte. Prácticamente no quedó nada de este auto. Alexis Aveiro está trabajando en vivo y en directo desde Arroyos y Esteros y más detalles adelante. Mercedes, compañeros, buenas noches. Esta es la escena que aún tenemos en el lugar del hecho. La policía sigue trabajando, la patrulla caminera en el ordenamiento del tránsito, teniendo en cuenta que, y vale aclarar, el vehículo que vemos, el de gran porte, ya no es el mismo que protagonizó el accidente, pues fue derivado a la comisaría de tercera de esta localidad. Sin embargo, quedó la carga que debe ser transportada, unos 30.000 kilos de granos aproximadamente. Parte de ese camión es el que terminó ocasionando un grave accidente de tránsito cerca de las 3 de la tarde aproximadamente, cuando este circulaba, y vale decir, a una excesiva velocidad. Es más, habiendo policías a esta hora de la noche ordenando el tránsito, los camioneros siguen transitando a una velocidad imprudente. Y es que es muy importante la pendiente que se tiene de norte a sur, y van a observar antes de que también gane la oscuridad en este sector. Pendiente que contribuye con el exceso de velocidad a que cualquier objeto se convierta en un verdadero bólido, y estas son las consecuencias de la imprudencia. Un conductor que al parecer intentó retomar el sentido contrario de la ruta a esa hora, al parecer sufre un desperfecto mecánico su vehículo y ya no le da tiempo de reaccionar tanto a él como al conductor del camión de gran porte, y se produce el impacto del lado del acompañante. El conductor de este taxi
ya había dejado a un cliente en el lugar en donde había solicitado o para donde había solicitado el servicio, por eso el saldo fue fatal, pero afortunadamente hablamos de que no existen otras personas heridas o lesionadas, porque inclusive la historia pudo haber sido otra, de haber pasajeros, por ejemplo, en este automóvil que quedó de esta manera, y es del lado del acompañante, inclusive aún quedan vestigios de las cosas del conductor ya fallecido. La víctima identificada como Julio César Ortiz Santa Cruz, de 59 años. Pero atención, este no es el lugar en donde se produce el accidente. Hay que tener en cuenta, y como referencia, por ejemplo, el letrero que vemos a unos 1000 metros aproximadamente. Esa es la zona del impacto. Es decir, este vehículo fue arrastrado unos 1500 aproximadamente. Ya en el sitio los bomberos estuvieron abocados a rescatar el cuerpo de la víctima de entre los hierros retorcidos, ya que falleció en el acto. Pero antes de escuchar a los bomberos, quiero escuchar a los vecinos, porque se juntaron acá, Mercedes, Aníbal y Juan, y están denunciando esta situación. Primero, la imprudencia extrema de los camioneros y de cualquier otro automovilista en este sector. Es una zona en donde la mínima establecida es para las zonas urbanas, es decir, deben transitar con cuidado los conductores, teniendo en cuenta que no solo se tiene una zona urbana, sino también hay escuelas, instituciones públicas que están funcionando en la zona. Y me decían, no es el primer accidente fatal que se produce acá. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Señalización, algún tipo de señalización que impida el tránsito, en este caso excesivo, el rápido circular de los vehículos. ¿Me para ahí? La pellerura, pues está mal el accidente. Exactamente, Alexis, gracias. Te dije, la pellerura, güey, a la inquietud toda la vida. Toda la vida, estamos ahí. Sí, mentira, Alexis, más de 25 años, pero con asfalto, pues. Pero donde igual a accidentes, hoy acá 8, cada 15, más de 40 muertos, me voy de Arroyo hasta Acevedo, de 7 kilómetros. Ahora de Quebrantos, a la lluvia, la ministra de Obra Pública, ¿verdad? Y Catuba, los más, porque ahora con colegio, ahora con escuela ahí. Entonces, otra cosa del presidente, ande, iluminación. De Arroyo hasta Acevedo. Y Ñipitú, motoquero, a ver, cada 15, cada 8, humano. A ver, ya por 6 meses, de incendiarios de Guacamión, ahora motoqueros, estimamos, vamos a San Vipa, fuiste un huive, por falta de luz, pero carecidamente, de compañía de barrio San Luis, igual a la lluvia. El reductor de velocidad, la pellerura, o lo mueve burro, o señalización y luz. La principal o burro. Oye, ahora ha prohibido a la ruta internacional, pero bueno, con colegios, con escuela, ya a lo mejor, porque embocada, por ejemplo, Oresco. Gracias a Dios, embocada, por ejemplo, si te veía el accidente de disminuir, pero Arroyo y en Oresco. La inquietud, Alexis. A ver, amigos, unos cuantos. Los vecinos. Y falta a ver la iluminación, la lomo de burro. Estamos ahí con el accidente, a ver ahí. Así mismo, Alexis, hoy con el accidente. Jorge tiene persona servicial, una persona que siempre está dispuesto a ayudar a los más necesitados. Hay taxi, a la gente hacía en el hospital. A este día lo despedí, prácticamente porque un accidente. Haremos lo ayudar, Alexis, al Ministerio de Obras Públicas, de reductor de velocidad, pero hasta hoy día no llega apoyo de caso. Hace poco a perder, te dice hermano, en el accidente, Alexis. ¿Acá también? Acá también. ¿Tu hermano falleció? Tu hermano falleció en un accidente de tránsito. ¿Cómo falleció tu hermano? Orajacho es... Bueno, tengo que Alexis. Alexis. Ahí tenía camión. Ahí dos esas por ahí en ese momento allá uy que. Sí, Alexis. Ahora a perderse las hermanos Alexis. Hace poco de. Cada semana lento y cada semana lento. Semana. Te padre de familia era moiteo, pero llegó un accidente, ve, o mano Alexis y ya lo que Alexis, hay que postar de ayuda al ministro de Obras Públicas, estos en horas en Dueño. Creo que el suegro de quién era el fallecido. El fallecido es el suegro de aquel señor que está conversando por teléfono, su hija es su esposa. Dan de suegro la mano a caray. Petit personas serviciales, en la mitad. Por la mitad yo le paité de a pegarla con mano, yo puta y paité lo mitad y lo yo en mi ya le digo estaba yo a mí pero la otro lo mo ande catuchen la muy cambio de go a ver cuál sea te mano a ver
Esa es la se me ande ali. Pero camionero, cuidado con gente te y coi. Ta hoy con a veces estaba boni mano sea. A la persona de ojo ni mano esta sea. Gracias a mí. Conciencia de los camioneros también, pero es importante porque acuerda ahí. Importante darle la legalmente y a ver la hora socio ya porque la señalización se utiliza y acá coca ahí es servicial la legal de cotea ahora se mano ahora ya como ahora y cuatro luego cobre parado me te debió más hay peligroso y te compañero de trabajo entonces no, prácticamente sí. No algo ahora como toque y algo ya le más el vehículo ya bueno pero igual el mismo compañero mototaxi mototaxi ya debió me te colore más pues peligroso botar la burro del lomo porque si no con esto uta la más porque te digo no está con la vehículo guasuco usted estamos bajeados. Gracias amigo. Dale. A la comunidad porque les piden oye a una persona servicial. Y un detalle no menor, vamos a apagar las luces de la cámara justo porque evidentemente queremos demostrarles también que la zona es muy oscura. Si bien solo tenemos ahora las luces, los últimos destellos del rayo de sol, ya la visibilidad es reducida. Imagínense ustedes transitar en estas circunstancias por un sector que se caracteriza por la gran cantidad de accidentes de tránsito. Estamos hablando del tramo de la muerte, kilómetro 60 de la ruta general Elizardo Aquino. Al menos 2 accidentes por semana. Hablábamos con personas que perdieron a sus familiares en este tramo como consecuencia principalmente de la imprudencia de los conductores, porque sabemos que una lomada no puede ser colocada sobre una ruta internacional. Están los famosos reductores de velocidad o despertadores, aquellos que tenemos sobre la ruta Luque San Bernardino, por ejemplo. Salvo eso, pero dicen ellos, en emboscada anteriormente se producían frecuentemente estos accidentes de tránsito. Pero ¿qué es lo que pasa? En emboscada se implementaron medidas de seguridad vial y se redujeron. Ahora esta es la zona en donde de manera frecuente se producen los accidentes de tránsito. Y desde donde yo estoy, salvo las luces de estas casitas al costado de la ruta, la próxima zona iluminada se encuentra a unos 2 kilómetros aproximadamente. Son 2 a 3 faroles encendidos. Después prácticamente todo el tramo uno circula a oscuras. Evidentemente en zonas urbanas, por lo menos no todo el tramo tiene que estar iluminado, pero en zonas urbanas por lo menos sí es que se pide. Cuando cruza un camión, está tomando medidas de seguridad porque ve que hay vehículos estacionados, pero de igual manera sigue siendo imprudente la forma en que conduce y transita por este sector, teniendo en cuenta que es una zona urbana. Les decía, iluminación, por lo menos en zonas urbanas como esta. Después, evidentemente, hay tramos en donde uno puede circular tranquilamente con las luces del vehículo. Al menos en este tramo, compañeros, destacamos que la ruta se encuentra en buenas condiciones, desde Emboscada hasta el centro de la ciudad de Arroyos y Esteros. Volviendo al accidente en sí que se producía cerca de las 3 de la tarde aproximadamente, el trabajo de los bomberos ya solo el de rescatar el cuerpo de la víctima. Alexis, es una combinación de varias cosas. El reductor de velocidad en emboscada también genera problemas inclusive porque hay una aglomeración de vehículos, ya que muchos necesitan reducir demasiado para poder cruzar. Y lomada en una ruta como esta sería un despropósito. ¿Sabes qué falta? Conciencia. Hace un tiempo en este mismo tramo controlaban la velocidad por radar. Y los perros ya sabían, los muchachos ya sabían que se acercaban a ese punto y empezaban a ir un poco más despacio, porque por radar controlaban allí, en esta recta, en donde del otro lado hay una subida interesante y allí se colocaba justamente la caminera. Pero ahora, evidentemente, ya ni eso les ataja, porque los camioneros van a toda velocidad y las motos sin luz son frecuentes también en este punto. Hay un bombero que habló también. Sí, le decía eso, Mercedes, el trabajo de ellos, el de rescatar el cuerpo de la víctima y tratar de despejar la zona. El trabajo fue más bien... Ya de despeje. Ya despeje y así mismo, ya no había más que realizar otras maniobras más que la recuperación del cuerpo en este caso, ¿verdad? Y nada más que eso, ¿verdad? Fue un trabajo un poco complicado, pero gracias a Dios se dio las cosas y ya pudimos liberar
ya pudimos liberar la zona, despejar inclusive y ya estamos ya volviendo ahora por cualquier eventualidad. En realidad los golpes así comparado con otros accidentes, si podés observar toda la distancia que le hizo recorrer el camión, todo, contando todo eso, las lesiones en el cuerpo no eran demasiado graves, ¿verdad? Nosotros tenemos... No había nada expuesto. Expuesto, sí, eran lo más probable un golpe interno, algún problema por decirle, fractura cervical y cosas así, ¿verdad? Por el impacto en sí, ¿verdad? Me sigue sorprendiendo que vehículos, a pesar de que están observando a metros que hay uno estacionado, circulan a esta velocidad. Conste que este ha disminuido un poco y es en sentido de sur a norte, pero siguen transitando por este sector a esta hora de la noche bajo una oscuridad reinante, porque ustedes supongo apenas me ven y la visibilidad también muchas veces se hace dificultosa para los propios conductores por varios elementos que podemos ir citando, como por ejemplo el humo o también problemas en la vista. Muchas veces el conductor no peca aún más de imprudente a no utilizar anteojos, por ejemplo, y principalmente a esta hora de la noche. Cambio de luces y desde lejos uno ya puede presumir la velocidad con que viene un automóvil y principalmente un camión. Atención, este estaba transportando más de 30.000 kilos de grano. En realidad, circular a esa velocidad en una pendiente es un despropósito del conductor, que fue identificado como Juan Pereira Zelaya, tiene 38 años, fue aprehendido por unas horas. Sin embargo, ya la Fiscalía ordenó su liberación teniendo en cuenta que dio negativo a la prueba de alcotest. Este nos hace cambio de luces, pero no deja de disminuir su velocidad. Pues ¿sabes por qué también, Alexis? Porque la mayoría de quienes circulan sobre esta ruta son habituales de esta ruta y conocen la ruta y saben que no hay controles. Muy pocos, exacto, por eso no reducen la velocidad, por eso hacen cambio de luces, por eso no les sorprende cuando de hecho hay controles, porque saben perfectamente dónde están los controles. Esa es una ruta que es muy utilizada sobre todo por quienes hacen por lo menos ese tramo más de 1 o 2 veces a la semana. Gracias, Alexis. Será hasta el próximo contacto. Pronto retorno allí desde Arroyos y Esteros. Gracias. Increíble este accidente de tránsito. Se cobró la vida de un trabajador en una situación bastante extrema. Prácticamente no quedó nada del vehículo, como se pueden ver en las imágenes. Hoy a las 13 horas, el director nacional de aduanas, Julio Fernández, tenía que haber sido interpelado en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta interpelación quedó en la nada. Ustedes recuerdan que un par de semanas atrás, la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad decidió interpelar al director de aduanas porque consideraban que su denuncia en contra de Mario Martín Arévalo, senador nacional, y las denuncias también en su contra eran sumamente graves y que incluso por ese motivo confeccionaron una lista de 27 preguntas. Sin embargo, hoy, para interpelar, para participar de esta reunión extra de diputados, tuvo que levantarse la sesión ordinaria, pero a la vuelta del almuerzo, solamente 38 diputados se prendieron nuevamente, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, y no pudo llevarse a cabo esta interpelación. Sebastián Villarejo, del partido Patria Querida, dijo que esto es sumamente grave, vergonzoso, y que es la primera vez que una persona a ser interpelada no pudo hacerlo. También Celeste Amarilla, la diputada liberal, denunciaba y decía que desde aduanas recibía mensajes anónimos diciéndole que Julio Fernández había comprado a varios diputados, coimeado a varios diputados, para que no prosperara la interpelación. Indudable. ¿Esperaba esto usted, diputado? Teniendo en cuenta que el tiempo electoral se acabó. Yo pensé que iba a haber quórum. Yo creo que evidentemente no iba a pasar otra cosa, pero por lo menos quórum para poder tener el diálogo. Y la verdad, vino el director con un equipo. Pecó de ingenuo entonces, diputado, ¿verdad? Pecó de ingenuo.
Pequé ingenuo pensando que por lo menos iba a haber quórum. ¿A quién cree que beneficia esta situación? Están dos involucrados, el director de aduana y el senador Arévalo. ¿Qué se gana con esta dilación? Yo creo que quien no gana es el país. Quien gana, no sé, porque justamente para eso se trata la interpelación, de tener un poco más claridad ante tanta oscuridad. Hace rato nos está escribiendo gente de adentro de la aduana, a varios, ¿verdad? Y nos decían que estaba corriendo plata para dejar sin quórum y hacer que se acepte nada más que las respuestas que él mandó por escrito. Ese es un mensaje. ¿Habrían recibido dinero, dice diputada? No, yo no digo, me dijeron por WhatsApp anónimos. Pero de parte No me del dicen su director nombre. De parte del director hacia algunos, para varias cosas. Hay varios chismes en la aduana. Los propios funcionarios son los que nos escriben. Fácil es opinar desde los fueros, ¿verdad? Entonces, obviamente uno no se expone a ninguna denuncia cuando acusa de esa manera, pero todo hay que tener por lo menos algún documento. No puede ser que se le compre a 80. O sea, no sé con cuánto. Los que faltaron. O sea, y 40 y se le puede comprar a 40. ¿Y para qué? ¿Y cómo va a continuar esto? El director de aduanas dejó sus respuestas por escrito y si es que no satisfacen estas respuestas dejadas ahora al presidente de la Cámara de Diputados, probablemente va a ser convocado nuevamente para las repreguntas. El director de aduanas, Julio Fernández, también fue consultado acerca de las famosas mercaderías que fueron sustraídas de Jical y que el remanente fue vendido por un precio mucho menor al político de Paraguarí, Denis Vera, y en este sentido se mencionaba que Denis Vera tenía una estrecha vinculación con Luis Alberto Gauto. ¿Quién es Luis Alberto Gauto? El esposo de la prófuga Dalia López. Y en este sentido decía Julio Fernández y reconocía que Luis Alberto Gauto hizo muchos negocios, muchas operaciones en las aduanas, por supuesto, con la importación de mercaderías, pero sostuvo que no tiene ninguna vinculación, que no conoce a ninguna de las personas que participaron de la compra de estas mercaderías. Denis Vera, yo lo registro a él cuando lo veo en prensa. Aparece un tal Mario Quiñones como representante de la firma. Y el caso de él, Denis Vera, no tiene ningún impedimento legal. O sea, si le hubiéramos reconocido, tampoco podríamos nosotros impedirle que adquiera. Porque Dalia López tiene una pareja o un marido, no sé bien, que de apellido Gauto. Y Gauto está vinculado a una serie de empresas que nosotros íbamos a mostrar ahí, cuánto tributaban antes de nuestra administración y cuánto tributan a partir de nuestra administración. Y eso se quintuplicó en materia de costo de impuesto unitario. Entonces, por otro lado, también íbamos a mostrar que nosotros pedimos, y no quería hacerlo, pero traje la presentación. Nosotros pedimos también, le sumaríamos al papá de Gauto que trabaja en la aduana, pidiendo la sanción más fuerte para él. Eso ya fue en diciembre de 2018, si mal no recuerdo. Entonces, digamos, una sanción fuerte más impuestos altos, entonces evidentemente no tenemos ninguna vinculación. Y en el barrio Retiro de la ciudad de Capiatá, los vecinos se juntaron para exponer y expresar la preocupante situación por la que están atravesando y tiene que ver con una ola de inseguridad. Señalaron que ladrones adictos acechan en las calles y hurtan sus domicilios, incluso en los comercios diariamente. Vecinos del barrio Retiro de Capiatá sufren las consecuencias de la incesante inseguridad que los golpea casi todos los días. En horas de la madrugada del miércoles último, delincuentes ingresaron a hurtar en esta peluquería recientemente habilitada de la cuadra. Cortaron los candados y hasta arrancaron la reja para poder ingresar y alzarse con varios equipos del local. Ya 3 veces intentaron hacer robo en mi negocio y aparte que roban focos, todo lo que se pueda... Lo que encuentren al paso roban, no importa la hora ni el momento, porque generalmente era la madrugada a las 2, es la hora que más intentaban robar. Pero la última vez que nos robaron fue ya a mano armada, una cara descubierta y con un tipo machetillo en mano. Y tenemos comisiones vecinales, tenemos circuitos cerrados, pero no le detiene más eso. Ya es impresionante la inseguridad que hay en nuestro barrio. Inclusive vehículos intentaron robar en aproximadamente un mes. No se pudo concretar nomás, pero el intento hicieron. ¿Trabajan en conjunto con la policía? ¿Están en contacto permanente o no?
Hacen su patrulla de vez en cuando, pero una vez, y no es suficiente porque no, la zona es grande y aparte que conecta con muchas ciudades. Esta es una zona roja, como me dijeron los policías, porque es una calle que tiene varias salidas, Ñemby, Capiatá, Boyacá, San Lorenzo. Aparte hay varias cuadras donde pueden correr rápido, ocultarse, entonces es difícil que tengan un radio de acción de alcance de todo, pero lo que es el asfalto sí hacen la patrulla de vez en cuando y acuden cuando hay los robos, pero el problema es que por más que tengamos el circuito cerrado y podemos verle, a veces vienen con tapabocas y es difícil identificarle y así no hay mucho que hacer. Hacemos nuestra denuncia y no prospera lastimosamente porque no se les agarra. La última vez sí tuvimos éxito porque hicimos una persecución prácticamente y así pudimos agarrarle, ¿verdad? Y además que entraron a cara descubierta y se le puede identificar plenamente. Pero cuando vienen de madrugada con tapabocas, con todo cubierto con camperas, es muy difícil. Y ellos mismos luego traen muda de ropa y después se cambian por el camino y tiran por ahí su remera y se quedan con otra ropa. Según los afectados, no existe un momento de paz y tranquilidad para los mismos, ya que si no son víctimas de asaltos callejeros durante el día, amanecen con sus comercios completamente desvalijados por los malvivientes, quienes, según informaciones, serían adictos conocidos de la zona. Y ya el cuerpo sin vida del suboficial asesinado en la zona de Carapaí fue entregado a sus familiares. Justamente uno de ellos reclama justicia y pide garantías para que puedan vivir de manera tranquila luego de este asesinato. Ejecución en Carapaí. Milton, oye, ejecuta. Hace 3 minutos. Policía Carapaí. Los familiares del suboficial superior Pastor Miltos Duarte, de 49 años, recibieron el cuerpo del agente policial asesinado en la zona de Carapaí, departamento de Mambay. El mismo recibió varios impactos de bala, aparentemente de calibre 9 milímetros, por parte de 2 sicarios, que llegaron a bordo de una motocicleta hasta el lugar donde estaba la víctima. Para la autopsia correspondiente, el cuerpo había sido trasladado hasta la morgue judicial de Asunción. Así que se pudo determinar acá la cantidad de heridas sufridas, el modo y la extracción de un proyectil del cuerpo. ¿Cuántos disparos aproximadamente? 4 disparos. Una herida en la cabeza que tiene orificio de entrada y salida, que le causó la muerte. Bueno, evidentemente un sello claro de la mafia por la forma en que fue ultimado, fiscal. Sí, efectivamente, de acuerdo a las informaciones preliminares, tenemos datos de las circunstancias del hecho criminal. Ahora estamos trabajando a los efectos de poder lograr la identificación y aprehensión de los que serían los autores del crimen. Julio Miltos, hermano de la víctima fatal, lamentó lo sucedido y dijo desconocer si su hermano tenía o no vínculos con Carlos Chillano Sánchez, asesinado también tiempo atrás. No tengo palabras, no sé qué decir. Lo que pasa, ya perdimos un hermano y bueno, queremos seguir adelante. Y lo que les pido es que haya más garantía acá en el Paraguay. Hay mucha inseguridad en esa zona. No, nosotros en el norte de Sarche y necesitamos más seguridad porque así únicamente podemos andar bien. Uno cuando sale de su casa ya no sabe si va a volver porque hay una inseguridad terrible. ¿Tu hermano tuvo alguna amenaza? ¿Él tenía miedo de que pase algo? No. ¿Le dijo eso a usted? No, nunca. Él siempre me dice que nunca él tiene problemas con nadie. Y siempre me dice que, viste que yo hablo con él cada día. O sea, todos los días, hacia la mañana nos llamamos, a lo mejor él, si no me llama él, yo le llamo a él. Pero él siempre me confirmó que nunca tuvo problema con nadie. El fiscal de la causa dijo que no descartan hipótesis sobre el crimen y no quiso dar detalles de los datos obtenidos hasta el momento, por lo que aparentemente ya se manejan algunos nombres como posibles autores del homicidio.
Señora, señor, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenida al bloque de economía en 24 horas. Vamos a arrancar hablando de la carne, que ha generado de vuelta unos muy buenos dividendos en lo que va en el rubro de la exportación. Antes le cuento, a nivel nacional todavía no se tiene certeza de qué tipo de cortes ni cuándo se va a dar el descenso en precios, esto a nivel local, pero afuera realmente nos va muy bien. ¿Qué es lo que nos muestra nuestra placa, señor director? A septiembre de este año la exportación de carne ha generado 1.317 millones de dólares. El incremento es incluso del 60% versus el monto generado en septiembre del año pasado. Esto se da porque varios mercados regionales han dejado de exportar, entonces Paraguay ingresa ahí a cubrir esos cupos. El volumen de exportación también ha crecido en un 34.4%, siempre teniendo como parámetro el noveno mes del año pasado. El precio de la carne, incluso en el exterior, ha aumentado en un 19.7%. Y atención, Italia fue el país que mejor pagó por la carne paraguaya. Pagó $6.741 por cada tonelada de carne. Y si vamos a hablar de un país que compra mucha proteína roja nacional, nos quedamos aquí cerquita. Chile es el país que compra más carne paraguaya y se lleva el 42% del total de lo exportado. Así es que es muy importante realmente esta situación. Vamos a hablar del dólar. Mucha gente me decía, Marcelo, ¿cómo se está comportando el dólar? Está bajando últimamente en Paraguay. Sí, está bajando a nivel local en algunos puntos, pero en el exterior está la suba. Eso es lo que determina que suba nuestra carne, que suba el combustible, que suba el gas finalmente. La placa nos muestra los siguientes datos. En Paraguay presenta un leve descenso, como le decía, la moneda norteamericana. En el exterior está todavía en alza. Hoy, por ejemplo, la cotización fue la siguiente en el sector minorista. 6.790 guaraníes en la compra, 6.850 guaraníes en la venta. A la venta, el dólar ha presentado, localmente hablando siempre, 10 puntos menos que ayer y 20 puntos menos que la semana anterior. El dólar en el mundo, sin embargo, ha alcanzado ayer martes máximos históricos en el año. Inciden alza de precios de energía, esto a nivel mundial, y también el anuncio que hace la Reserva Federal de Estados Unidos que dice: podríamos suspender la compra de dólares en noviembre próximo. Eso es lo que hace que mucha gente evidentemente tenga ya sus reservas. Y hablando de reservas, de manera anticipada están en venta ya, señora, señor, los tickets, los boletos, los pasajes para viajar al exterior. Es muy importante esto porque después de 1 año y 7 meses de paro, el rubro transporte internacional de pasajeros va a empezar a moverse. La venta de pasajes habilitados mayormente es de Buenos Aires a Asunción, es decir, hay muchos paraguayos que de la República Argentina quieren volver a nuestro país. Los viajes se van a retomar desde el 15 de noviembre próximo, con salida desde Paraguay con destino a la República Argentina. Y la salida de Argentina para Asunción será al día siguiente, es decir, el 16 de noviembre. Al menos unas 10 empresas son las que ya podrán enviar sus unidades al suelo argentino, evidentemente dependiendo siempre de la apertura de la frontera. En cuanto al precio de los pasajes, se mantienen entre 450.000 y 550.000 guaraníes, dependiendo del servicio que usted requiera. Así es que muy importante también esto, y reitero, depende siempre de la apertura que tengan las autoridades argentinas. Gracias por la atención. Hay más datos para ustedes. Y un niño de apenas 5 años murió esta mañana atropellado por un camión sobre la calle Japón, allí en la capital del departamento de Itapúa, en Encarnación. Esto ocurrió cuando el pequeño estaba ofreciendo limones en una esquina con semáforo. Lamentablemente comentarles que esta pequeña víctima pertenece a una parcialidad indígena. La tragedia ocurrió sobre la siempre conflictiva avenida Japón de Encarnación, donde murió un niño de 5 años que era obligado a recaudar dinero por sus padres pertenecientes a una parcialidad indígena de Itapúa. Samuel Fernández conducía este camión. Él mismo circulaba por la arteria con el semáforo en verde. De repente observó a la criatura corriendo para pasar la calle detrás de otro vehículo. Él mismo afirma que no pudo hacer nada para evitar el choque, que dejó bastante lesionado al menor. Y cuando yo crucé el semáforo,
El vehículo que iba al lado mío pasó la peatonal. Una vez que él haya pasado la peatonal, la criatura pasa apenas atrás de él. Y una vez que haya pasado, ya lo único que yo puedo hacer es mirarle y frenar. Y lastimosamente ya frené sobre él nomás. ¿No pudiste hacer nada para chocar? No, ya. El semáforo estaba en verde. Estaba en verde. Pasaste normal, ¿verdad? Estaba en verde. Y ahí se produce lastimosamente. Usted estaba en su horario laboral, me imagino. Así mismo. El choque causó múltiples heridas al menor, quien fue llevado hasta el hospital regional, donde lastimosamente se confirmó su deceso. Mira, lastimosamente esto lo venimos diciendo a esta gente hace años que venimos diciendo del peligro que ocasiona esto, ¿verdad? Traerle a la criatura a que se expongan a este peligro, ¿verdad? Lastimosamente son las criaturas las que hacen el trabajo de campo. Esta señora ya tiene varias denuncias, varios trabajos ya hicimos con ella para que no le traiga más a su hijo en la calle. Y lastimosamente no entendió, no quiso entender y le siguió trayendo a la criatura y pasó lo que no tiene que pasar, ¿verdad? ¿Qué datos tienen? Él fue atropellado, perdió la vida aparentemente, según confirmaron eso. Y lastimosamente el señor del camión, ¿verdad? Que estaba trabajando, él pasó, normalmente le dio el semáforo en verde, pasó normalmente y la criatura le salió a su paso, es lo que me manifestaron los testigos, ¿verdad? Ya se lo trasladó, pero nada se pudo hacer. Nada se pudo hacer. Y esto lastimosamente hay denuncia en el Ministerio Público, tiene la Defensoría, ellos tienen un centro donde podían quedar los niños, tampoco lo dejaron a los niños porque le utilizan a los niños para recaudar plata y lastimosamente pasó esto. La Fiscalía analiza la imputación contra la madre de esta criatura por falta al deber del cuidado y del conductor del camión por homicidio culposo. Hablemos ahora de la gran campaña de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, porque ya son más de 2 millones de personas la cantidad de gente que tiene efectivamente el esquema completo, la doble dosis de las vacunas contra COVID-19. Pero hay una brecha muy importante. En este momento, por ejemplo, todos los mayores de 18 años están habilitados a vacunarse con las diferentes plataformas que tenemos en nuestro territorio. Lo preocupante es que lastimosamente los vacunatorios están vacíos hoy en día. La próxima estrategia será salir a buscar casa por casa, pero enseguida les contamos más de esto. La primera preocupación también es vacunar de nuevo con una tercera dosis a los grupos principales. En primer lugar, a los que son de tercera edad y tienen algún tipo de enfermedad de base y también a los que pertenecen al grupo de personal de blanco. Podríamos hablar de que si no se da la semana que viene, se daría en la siguiente semana para de modo agilizar, porque hay que entender de que estos dos grupos etarios que hablamos ya se habían vacunado en el mes de marzo, abril, y bueno, lo que mundialmente hoy está aceptado es hacer una tercera dosis en el personal sanitario y en los adultos de 50 años y más, ¿verdad? Eso es lo que esperamos que se dé. Es la vacuna que más ha demostrado su intercambiabilidad con otras, ¿verdad? Recordarás que hablábamos de la Pfizer con la AstraZeneca, sí. Después hablamos de en su momento también en Argentina ya hicieron el estudio de la AstraZeneca con la Sputnik con buenos resultados, en Uruguay también lo mismo, o sea, hablamos de que la AstraZeneca es una de las vacunas más nobles que tenemos y bueno, va a ser importante que la podamos utilizar y tenemos la cantidad suficiente para hacer esa tercera dosis. Bueno, en el mes de noviembre, que está próximo a llegar, el Ministerio de Salud Pública debe recibir una gran cantidad de vacunas pendientes de parte del mecanismo COVAX. ¿Cuál va a ser el público meta o en qué población se va a estar usando esta gran cantidad de vacunas? La idea o el plan es incluir a niños mayores de 5 años como beneficiarios de las vacunas que están por venir. Hay 3 plataformas, 3 vacunas que hoy están autorizadas para el uso en esa franja etaria, que son la Pfizer, la Moderna, la Sinovac, que es la que vamos a recibir en noviembre vía mecanismo COVAX en aproximadamente 3 millones de dosis y ahí daríamos inicio oficialmente a lo que es la vacunación en esta franja etaria. Pero en noviembre sería más seguro porque hay que entender que las cantidades de Pfizer que recibimos a la semana
no son las suficientes para avanzar mucho, ¿verdad? Esperamos de que esa compra pueda llegar en una mayor cantidad de lotes para que podamos también avanzar, ¿verdad? Pero inicialmente esperamos nosotros de que se dé en noviembre con la llegada de la Sinovac por el mecanismo COVAX. Bueno, se viene también Cacupé, las fiestas, la estrategia de salud pública para captar a más personas todavía pendientes de vacunación es recurrir a los centros de aglomeración o a los centros de mayor concentración de trabajo para llegar a los que todavía no se animan o todavía no tuvieron tiempo de recibir algún tipo de vacuna contra el COVID-19. Estamos hablando principalmente de mercados municipales y también de empresas o fábricas que tienen a una gran cantidad de personal todavía sin vacunar. Ya estamos iniciando esa planificación, es lo que llamamos vacunación por concentración, gracias a la cooperación y al trabajo con el doctor Héctor Castro y todo el equipo del PAI Nacional. Ya nos estamos reuniendo con los diferentes distritos. Hay que entender que en Central nosotros tenemos 4 mercados básicamente, que son el de San Lorenzo, Luque, Itá e Itagua, y ya planificando lo que sería colocar un puesto fijo en esos lugares y a la vez también ir a hacer un rastrillaje negocio por negocio para vacunarle a la gente. Creo que vamos a estar haciendo, si no es la semana que viene, en la próxima, ¿verdad? Porque vamos a planificarlo bien, que vamos a enviar, vamos a estar abiertos también a las empresas del Departamento Central que por A o B motivo no han vacunado a sus empleados, que también que remitan por nota a la 11ª región sanitaria, o en su defecto nosotros también vamos a hacerles llegar para vacunarles también a los que quedan de su vamos a decirle, de sus empleados que por A o B motivo no pudieron ir al vacunatorio. Vamos hasta el este del país. Un joven en ese punto fue detenido. Él es acusado de perpetrar varios hechos delictivos. De hecho, que en el momento de su detención, en su poder se encontraron importantes evidencias. Rafael Medina, de 20 años, fue detenido por agentes de la Unidad de Operaciones Táctica Motorizada Lince de la Policía Nacional. Él mismo aparentemente fue identificado por su propia víctima, días después del hecho delictivo ocurrido en inmediaciones del microcentro de Ciudad del Este. Se produjo la detención de esta persona a través de un pedido de auxilio en el microcentro. La víctima, al visualizar a este sujeto, él vio hay un circuito cerrado que le vio a este sujeto, estaba manipulando su vehículo y llevaron varios objetos, ya sea BBC, ropas y algunos celulares. El comisario Carlos Jiménez, jefe de la unidad operativa, indicó que el sindicado se encontraba merodeando la zona cuando fue interceptado por los efectivos policiales. Estaba a pie recorriendo por ahí y la víctima le vio y le llamó al personal Grupo Lince y reaccionando rápidamente logró aprender a este sujeto. No tenía consigo ningún arma. En el momento no tenía consigo ningún arma. Asimismo, se pudo recuperar varios objetos que fueron sustraídos por el delincuente del interior de un vehículo, según se pudo visualizar a través de las imágenes de cámaras del circuito cerrado de la zona céntrica. El detenido ya se encuentra a disposición de la justicia, recluido preventivamente en el calabozo de la jefatura policial. Lamentablemente no cesa la violencia en la zona norte de la República, donde el sello de la mafia, sicariato de por medio, sigue cobrándose más víctimas. Ya la tenemos a nuestra enviada especial, Blanca López. Nos va a relatar. Blanca, ¿qué pasó en Capitán Vado? Buenas noches.
Muy buenas noches y hoy nuevamente un hecho de atentado ocurre en el departamento de Amambay. Esta vez entre las personas que fueron afectadas se encontraba el concejal municipal de esa localidad. Estamos hablando de una de las personas que resultó con heridas, la persona que finalmente recibe un impacto de bala y posteriormente es trasladado hasta la zona de Pedro Juan Caballero. En este atentado existieron 3 personas que fueron víctimas. Uno de ellos era el propietario de la casa, quien se encontraba en ese momento departiendo con el concejal que se fue a tomar tereré enfrente a una plaza ahí en la zona de Capitán Vado. El concejal Ismael Valiente fue quien resultó con heridas y quien lastimosamente falleció ya camino cuando era auxiliado. Es Juan Bosco Gómez Rolón. También se encontraba en el lugar una persona de 83 años, Hermenegildo López, que habría recibido un impacto de bala. Según lo que hablamos con el jefe del Departamento de Investigaciones de Amambay, el comisario Hugo Díaz, por la cantidad de impactos que recibe el señor Juan Bosco Gómez, que sería la víctima fatal, aparentemente la persona a quien iba dirigido este atentado era justamente a este señor Juan Bosco. En principio se hablaba que el concejal sería el objetivo de los sicarios que ingresaron en motocicleta a la zona y empezaron a efectuar los disparos. Hablaba que Ismael Valiente, concejal municipal de Capitán Vado, era el objetivo porque aparentemente también él respondía a la línea política del fallecido Roberto Sánchez, alias Chillano, que fue asesinado semanas atrás aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, dentro de lo que sería un conflicto que tienen con una persona que también cuenta con orden de captura y que supuestamente, porque hasta la fecha no aparece, estamos hablando de los hermanos Ruiz Díaz, de una persona que cuenta con orden de captura del lado brasileño y cuyo hermano desapareció en Bolivia hace mucho tiempo, supuestamente podría formar parte de esta vendetta que existe contra ese grupo en la zona de Capitán Vado. Sin embargo, por lo que hablamos con el comisario Hugo Díaz, todo apunta a la persona que finalmente falleció. Atentado, 2 personas, el señor Juan Bosco Gómez se encontraba en compañía de Ismael Valiente, concejal municipal. Frente al domicilio sobre la vereda estaban conversando, interviene que llega una motocicleta, a bordo 2 personas y empieza a disparar en contra de la humanidad de Juan Bosco Gómez. En ese instante el concejal trata de alejarse lo más rápido posible del lugar del hecho, corriendo, y también allí acusa unos disparos que dan a la altura del brazo y de una de las piernas, por supuesto ocasionándole algunas lesiones. También en ese curso de disparo realizado por los autores del hecho, estaba también un vecino del señor Gómez, sentado también frente a su casa, y uno de los proyectiles impacta contra su pierna, causándole también algunas lesiones que no reviste de gravedad, tanto el del concejal como también el del vecino. No así el señor Juan Bosco Gómez, que a raíz de los disparos recibidos a la altura de la cabeza y del tórax se ha producido su deceso. Teniendo en cuenta también los antecedentes respecto a estas 3 personas, el único que cuenta con antecedentes por posesión y tráfico de marihuana es la víctima fatal, en este caso el señor Juan Bosco Gómez. ¿Él tendría antecedentes por tráfico? Tiene antecedentes por posesión y tráfico de marihuana. También él cuenta con un hermano que años atrás también tenía antecedentes por tráfico,
y a raíz de un atentado que había sufrido había quedado en silla de ruedas. ¿El objetivo no sería el concejal? Porque se habla de que él sería muy cercano al fallecido Chillano. Bien, esa es una información que sí también manejamos, Blanca, pero no obstante, teniendo en cuenta las heridas producidas en contra de una persona y de las otras, y teniendo en cuenta la parte de la humanidad afectada, se ve claramente, y también la persona que más impacto ha recibido en este caso, entre las tres personas, ha sido el señor Juan Bosco Gómez. En este caso, ¿en qué se desplazaban los autores? Sí, se desplazaban a bordo de una motocicleta de mujer. Posterior al hecho, ellos traspasaron la línea internacional hacia el lado brasilero. Compañeros, de acuerdo a las informaciones que se manejan, lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, pese a que a Carlos Sánchez lo asesinan aquí en esta ciudad, aparentemente detrás de todo esto podría estar un conflicto que involucraría a la familia de Carlos Sánchez y a todos sus allegados, porque aparentemente habría un conflicto entre un tal Alfredo Ruiz Díaz Arévalos, quien busca el cuerpo de sus hermanos que desaparecieron en la zona de Bolivia y que él mismo cuenta con orden de captura en el Brasil, según las informaciones de inteligencia que se manejan aquí en el departamento de Amambay. Por otro lado, en relación a estas muertes, el anteúltimo del suboficial Pastor Miltos, también se habla que podría tener relación con su vinculación con el fallecido alias Chicharó, porque era su compadre y también muy allegado alias Chicharó. Lo cierto y concreto es que la información de inteligencia que se maneja en estos momentos es que podría haber 21 víctimas, entre los cuales se incluyen 2 policías y un juez. Hasta el momento son 4 los fallecidos cercanos a la víctima fatal también, Carlos Sánchez, ocurrido semanas atrás aquí en Pedro Juan Caballero. Pero vamos también a lo que es la investigación del cuádruple homicidio y algo que ya Carlos Mercedes hablábamos días atrás, el tema de los proyectiles. El estudio balístico que se hicieron a las evidencias levantadas en el lugar en donde fue asesinado alias Bebeto y también las 3 estudiantes de medicina dan cuenta efectivamente que alguna de las vainillas servidas por el sello que queda del arma en ese proyectil están vinculados a 3 hechos punibles y por las marcas que tiene de fabricación serían de fabricación de la Dimabel destinado a las fuerzas de seguridad, pero hechas por la Dimabel que llega a manos de sicarios al servicio del crimen organizado. Escuchemos la nota que hacíamos al subjefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional que se encuentra aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Tenemos, según las inscripciones, un total de 14 vainas con la inscripción en el culote de la sigla Dimabel y 3 vainas con la inscripción IMPI, que también suponemos que es Industria Militar Paraguay. Las demás vainas corresponden a otras marcas, otras características que no corresponden a producción nacional. El laboratorio de balística ya informó que efectivamente confirmó lo que observamos en las imágenes, que se usó 4 armas. De las 4 armas, 2 corresponden a rifles o fusiles 7.62x39, que son las variantes de las AK-47, y 2 fusiles variantes de la R-15, que son calibre de 5.56 por 45 milímetros. Ya se hizo la trazabilidad de esas evidencias, uno de cada arma, o sea que uno de la AK-47 y una de la R-15 guarda relación con hechos anteriores que ahora mismo estamos también considerando en nuestras investigaciones. Compañeros, bueno, separamos bien los casos de lo que está ocurriendo en Capitán Vado
con lo que está ocurriendo aquí en Pedro Juan Caballero, que tendría otras connotaciones relacionadas al crimen de alias Bebeto, en donde se están cobrando vidas de inocentes, también rompiendo el código. Y hablando de rompiendo el código, la presencia policial ya molesta a mucha gente, ya hay amenazas, ya hay solicitudes que se retire la Policía Nacional por parte de miembros del crimen organizado. Pero por lo contrario, se viene un gran contingente de la Policía Nacional aquí a la zona de Pedro Juan Caballero, que van a estar trabajando en conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas y también con la Policía Federal del Brasil, tratando de acabar con esta serie de crímenes que están ocurriendo aquí en la terraza del país, donde no me canso de decir, compañeros, hay gente muy buena. Lastimosamente los criminales aprovechan la frontera seca que tiene para utilizarla para el tráfico de armas y estupefacientes. Bien, excelente. Blanca, muchísimas gracias por este completo reporte. Buen resto de jornada, buen descanso. Estamos en contacto permanente. Hasta luego. Hasta luego. Y precisamente sobre lo que hacía referencia Blanca, sobre las vainillas encontradas, coincidentemente, Dimabel estuvo en el ojo de la tormenta estas últimas semanas, primeramente por aquellas armas que estaban resguardadas allí en esa institución militar, de donde se sustrajo una pistola que cayó en manos de un miembro del PCC, ¿se acuerdan? Bueno, ahora municiones que fueron fabricadas allí aparecen en la escena del crimen, donde 4 personas fueron asesinadas, otra herida, y entre esas víctimas la hija del propio gobernador del departamento de Amambay. Este último escándalo mereció y obligó que el jefe de Estado remueva al titular de Dimabel. Al respecto se aguarda un decreto para el nombramiento de la sustitución. Pero reiteramos, situación muy sensible, preocupante y alarmante que vincula a una organización militar. Armas y municiones para grupos terroristas y grupos que operan en la zona norte de la República. Y hoy una reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de López, por supuesto, con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Tema de seguridad fue uno de los temas, por supuesto, teniendo en cuenta la inseguridad, no solamente aquí en Asunción, en el departamento central, sino que lo que se está viviendo actualmente en la zona fronteriza, en el departamento de la Amambay. A propósito, el presidente de la República le consultó al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, qué es lo que se va a hacer en esta zona del país. En este sentido, el titular de la cartera del Interior dijo que se va a reforzar con presencia de grupos tácticos, entiéndase de la FOPE, del GOE, en fin, de todas las fuerzas especiales, tanto de la policía, incluso de la Fuerza de Tarea Conjunta. Aclaraba el ministro Yucio que va a ser por un tiempo bastante prolongado la presencia de estas fuerzas especiales. Al mismo tiempo, indicaba que los efectivos que hoy en día están en la zona de la Amambay, Canindeyú, pero más los de la Amambay van a ser traídos para el departamento central y los de aquí serán llevados hacia el Amambay. Se previó la instalación de este esquema de trabajo en donde se incorpora a diferentes instituciones como la Fuerza de Tarea Conjunta, a la SENAT, obviamente a las fuerzas tácticas de la policía, la FOPE, la Fuerza Aérea, en acciones que puedan intervenir en forma conjunta, pero en acciones conjuntas, pero en operaciones separadas, justamente para enfrentar esta situación por lo menos un buen tiempo, por la necesidad, presidente, de sostener estas acciones en el tiempo. Vamos a prever con el Ministerio de Hacienda, presidente, la posibilidad del desplazamiento de efectivos policiales
de la frontera para acá y de acá a la frontera, lo que va a significar justamente prever la posibilidad de ese rubro de desarraigo que va a ser muy importante. Eso va a generar y va a dispersar un poco esa sensación de impunidad que hoy se siente en muchas zonas, principalmente fronterizas con el Brasil. Y por supuesto las fuerzas de seguridad, por sobre todo el ministro del Interior, recibió un tirón de orejas, pero leve tirón de orejas de parte del presidente de la República, quien en un par de veces le exigió resultados. Así como sabemos, hay mucha preocupación y necesitamos resultados. Y esos resultados tienen que ser parte de un plan, de una estrategia que muchas veces no puede ser muy socializada, pero no podemos negar que necesitamos resultados y todo el apoyo del presidente para generar esos resultados en nuestra política de seguridad. A pesar de este tirón de orejas, el presidente insistía en que el ministro del Interior y los demás responsables de la seguridad del país cuentan con todo su apoyo. Son las 20:04. Hacemos una breve pausa. A la vuelta tenemos más noticias aquí en 24 horas. Y atención con esto porque empiezan a caer enormes ráfagas de viento de moderadas a fuertes sobre Ciudad Capital, y es que el tiempo severo está llegando a la zona central y metropolitana. Estos son reportes que ya estamos recibiendo de lo que está pasando en el sur del país. Fíjense en estas imágenes. San Ignacio, Misiones. Preocupante la forma en que afectó el tiempo severo, la intensa tormenta en una de las plazas principales. Echaba árboles, toldos, incluso generaba destrozos en algunos tinglados que quedaron prácticamente destechados después del paso de este fenómeno ya anunciado a tempranas horas de esta mañana por la Dirección de Meteorología, y va a estar llegando sobre nuestro territorio, principalmente en la zona sur del país, finalizada la jornada del día de hoy, y se iba a trasladar hasta gran parte de nuestro territorio en lo que va de esta noche y madrugada, incluso hasta la mañana de mañana jueves. Así que mucha atención con este pronóstico. Tenemos más imágenes de otras zonas para compartir con la gente los reportes que estamos recibiendo sobre el fuerte impacto de la tormenta. Les vamos a recordar el aviso vigente enseguida. Esto pasaba en Ayolas. La gran acumulación de agua, de lluvia, generó grandes inundaciones, incluso caída de árboles. Vean cómo quedaba este tinglado arrasado prácticamente por los fuertes vientos abatidos en esta tarde-noche en la zona de Ayolas, también departamento de Misiones. Esto también corresponde a la ciudad de Ayolas. Vean la velocidad del viento, incluso más de 80 kilómetros por hora, decía el pronóstico de meteorología. La previsión enviada esta mañana y publicada por todas sus redes sociales, alertando a la población de que vamos a tener tiempo severo en lo que va de este día miércoles y, repetimos, inicio también del día jueves. Tiempo inestable se prevé para todo nuestro territorio en las siguientes horas. Repasamos rápidamente la alerta emitida esta mañana por la Dirección de Meteorología. Señalaba departamentos afectados: Cazapá, Itapúa, norte de Misiones, centro y sur de Paraguarí, también departamento central, norte de Ñembucú. Fenómeno esperado: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos. Un sistema de tormentas se está desarrollando y se está intensificando sobre todo el territorio nacional.
Y la ciudad de Caacupé ya se prepara para recibir a sus feligreses, sobre todo la basílica. Aunque hoy se dieron a conocer algunos detalles que tienen que ver con el protocolo sanitario que van a tener que cumplir los que asistan. Cada vez faltan menos semanas para el encuentro entre los fieles y la Virgencita Azul de Caacupé. A propósito, se está trabajando en un protocolo sanitario y uno de los aspectos que nos adelantaba Monseñor Ricardo Valenzuela es que el uso de tapabocas ya no sería obligatorio, al menos en este tramo, bajando el Curuzú Peregrino. Pero ojo, una vez llegando al centro mismo de la ciudad, ya todos deberán tener nuevamente puestas las mascarillas. En ese tramo de los ex eucaliptales se puede hacer sin tapabocas, pero al entrar a la ciudad es obligatorio el uso de tapabocas, mantener el distanciamiento y también lavado de manos como el alcohol. Y así acercarnos hasta la basílica. Queremos reunir los requisitos para que verdaderamente tengamos ese aval pleno del Ministerio de Salud para celebrar con mucha alegría y con soltura esta nuestra fiesta patronal. El quedarse significa quedarse solamente la hora de la misa, 1 hora y media, 2 horas máximo, y después a circular. Monseñor Ricardo Valenzuela explicó también que atendiendo a la cantidad de personas que podrían llegar, colocarán vallados aquí en la plazoleta de la Basílica Menor. De esta forma se establecerán 4 sectores donde podrán permanecer los feligreses. Va a ser 4 cuadrantes, ¿no? Y entonces así va a tener un espacio acá y otro espacio aquí, de manera que entonces haya 4 cuadrantes. Hacia afuera van a estar los accesos y salidas en el mismo lugar. Y los que van a distribuir la comunión se ponen aquí en el medio o hacia un costado, entonces ellos van acá, entonces van acá y vienen también acá para distribuir la comunión. Entonces desde adentro se distribuye la comunión y no hay confusión, no hay de lo otro. La expectativa para los fieles y para los comerciantes definitivamente es muy grande en torno al que podría ser esta gran fiesta en diciembre próximo. Realmente el año pasado, al no hacerse la fiesta de la Virgen, afectó muchísimo para todo. Y no hubo venta, entonces la gente se quedó con deudas. Y entonces este año al menos todos los comerciantes están un poco ansiosos para que se haga ya una fiesta de la Virgen y que la gente venga y se mueva un poco la economía también, que es todo lo que quieren. Dicen la gente que va a haber otra vez, va a haber la fiesta. ¿Se puede hacer? Y estamos pescando por eso también. Fue el año pasado. Nadie verá. No, el año pasado, desastre. Te esperamos, pero así con los cuidados que se requieren. Que diga la gente responsablemente cómo se dice. Y sí, creo que va a hacerlo por agendamiento otra vez. Que se abre ya para trabajar, no se da. Hace 2 años ya que no trabajamos más. Gente, te oye. Nosotros somos acá del lugar y esperamos con ansia que pueda suceder eso. ¿Qué más vida tiene acá la ciudad? Así mismo, era muy triste que no haya ese movimiento de gente en esas fechas especiales, ¿verdad? Hacía mucha falta. Lo mejor que nos trae más suerte ahora y salud. La próxima semana en este mismo lugar se realizará una reunión entre referentes de la diócesis de Caacupé, representantes del Ministerio de Salud y autoridades de la municipalidad local para seguir con la planificación de esta que será la gran fiesta de reencuentro entre los fieles y Tupás en Caacupé. Hablemos nuevamente de la protesta docente porque es preocupante, la medida de fuerza no se levanta y se intensifican las protestas exigiendo que el Estado cumpla con la promesa de elevar a 16% el tema salarial y no quedarse en 11%, que es lo que dice el Ministerio de Hacienda, que hasta ahí se puede llegar en cuanto a salario de los docentes. ¿En qué contexto se da este pedido bastante delicado y complejo de la plana de los maestros de nuestro territorio? Rápidamente hacemos un repaso acerca de la situación muy preocupante que está atravesando nuestro país en cuanto a educación. Y no es un problema de este momento, es una acumulación de muchísimos años, de varios cambios de ministros y sobre todo de improvisaciones, señalan algunos analistas que enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes. Arrancamos con el primer dato, vamos a ver la cobertura educativa. En educación inicial solamente el 41%, un número bajísimo, en el preescolar 75% y en la educación media
llega nada más que al 46% de los que en realidad deberían estar cursando la educación escolar básica. En rendimiento educativo, 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el mínimo de rendimiento esperado en las pruebas de matemáticas y de lengua castellana y también de guaraní. Si hablamos de acceso educativo en cuanto a años de escolaridad, la población pobre tiene nada más que 5 años de escolaridad. La población rica un promedio de 10.8 y en el caso de los indígenas es mucho peor porque se llega nada más que a 3 años de curso de algún tipo de grado de la educación escolar básica. 1 millón de jóvenes entre 15 y 29 años no terminaron la escuela y no asisten a ninguna institución educativa. El 20% de esta cifra corresponde a mujeres, lastimosamente. Vamos a ver más datos acerca de la tasa de analfabetismo, que es también un problema muy grave en el tema educativo. Pasamos de 4% a 7%, una variación negativa del año 2014 al año 2019. Si hablamos de calidad educativa también, de cómo nos evalúan a nivel internacional, tenemos básicamente varios sistemas, pero los principales son el SNEPE y el PISA, que obviamente estamos aplazados en rendimiento, pero este tipo de evaluaciones no concentra o no evalúa dos temas muy importantes: la educación cívica y también el pensamiento crítico. Un ejemplo de ello es que en las escuelas y colegios muy poco se habla de la incidencia de la dictadura, de la incidencia de la violación a los derechos humanos como Estado paraguayo. Hablamos también de los problemas que se vinieron durante la pandemia. Ya vimos el caso de Tu Escuela en Casa, que finalmente no llegó a cumplir con todas las expectativas, la crisis alimentaria con la entrega no en tiempo y forma de los kits alimenticios y los problemas de conexión digital. Pero vamos a hacer foco en este tema, la conexión digital. Estaba destinado un monto muy importante de dinero, vamos a la siguiente placa, que corresponde a una inversión de 5 años de implementación de 112 millones de dólares. Esto a través del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Esto fue implementado en el año 2014. Teóricamente, este dinero era para equipar a las escuelas, para que todos estemos digitalizados, pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia y nos encontró a un sistema educativo paupérrimo, lamentable y con una brecha digital pero enorme todavía. La evaluación oficial que se hizo acerca de esto es la siguiente: los resultados de esta inversión. Tuvimos una baja ejecución, tuvimos intervenciones aisladas, descoordinación entre los componentes del sistema educativo, la ausencia de una estrategia para complementar las intervenciones de los diferentes niveles, la falta de registro de las personas que estaban capacitadas por este programa. En la siguiente placa vamos a ver las fuentes de todas estas informaciones que les estuvimos comentando. Con este panorama, la educación pero pésima en nuestro territorio, ahora se insiste en que se cumpla con aumentos de salarios. ¿Qué dicen analistas? Que la huelga de docentes en este momento es como mínimo impopular. Realmente invertimos la mitad de lo que deberíamos invertir en educación y queremos resultados como si invirtiéramos lo que se debe. Eso significa jerarquizar todo, y para jerarquizar todo, ¿por dónde hay que empezar? Hay que empezar por ese actor crítico que es el docente, que justamente ahora en plena pandemia plantean una huelga. Y si me preguntás, la huelga es legítima, y es legítima, pero es impopular, es casi como sobrefacturar en tiempos de pandemia, porque ya la pandemia golpeó al sector educativo y sobre todo a los que menos tienen, dejándolos afuera. Esa niña de 6 años en el 2020, que ahora va a cumplir 8, que tenía que haber empezado a leer y no asistió y ya no está, y no volvió y sigue sin volver a la escuela. Y efectivamente, a nivel mundial se calcula que la educación en el mundo perdió un tiempo de aproximadamente 2 años en total, lastimosamente por el efecto de la pandemia. Un tema que, bueno, no tiene que ver tanto con Paraguay, pero sí obviamente nos afectó a todos nosotros. La pregunta que le hacíamos a nuestra analista: ¿los docentes se merecen un aumento? Sí, nos respondió que sí, pero hay que hacer una evaluación muy importante acerca del desempeño y el nivel de capacitación que existe actualmente.
que el Ministerio de Educación defina en qué le tiene que capacitar al docente y sobre eso planificar las jornadas de capacitación. Yo veo capacitaciones masivas, veo que se entrega las capacitaciones a universidades que tienen el mismo problema, adolecen del mismo mal de la falta de calidad. Tanto el MEC como los gremios tienen responsabilidad. Si yo fuera gremialista, me interpelaría el nivel de mis asociados, el nivel de preparación y el nivel profesional de mis asociados, cosa que se refleja ahora al verlos hablar. Yo creo que los docentes necesitan ganar más, pero necesitan también formarse más, desarrollar más la ética de la responsabilidad por lo que aprenden sus alumnos, porque eso hay que desarrollar. He hablado con padres que me dicen ore cueraila, ore maestra cuerando y voy, por ejemplo. A eso me refiero cuando hablo de la ética de la responsabilidad. Desde esa responsabilidad de saber que yo tengo que asistir a mi escuela y hacerme cargo de lo que aprenden mis estudiantes. Pero eso se desarrolla en un contexto en donde tanto el Estado como la sociedad hace realidad ese discurso de que la educación es una causa nacional. Exactamente, la educación es una causa nacional, pero con una falta tremenda de planificación, con una reforma educativa implementada desde los 90 que lastimosamente no tuvo resultados, probablemente no es tanta prioridad este tema tan sensible, la educación de todos los niños y adolescentes en territorio paraguayo. Por el momento, la huelga docente continúa con sus mismas reivindicaciones, exigen no el 11%, quieren el 16% de parte del Estado paraguayo para que cumpla con lo pactado. Hacienda dice que solo se llega al 11%. Dale Candela. Candela es una pequeña que más que nunca nos necesita en este momento. Todavía está en ese lugar tan acogedor que es el vientre de su madre y el beso de su padre que acompaña de cerca. Ella, lamentablemente, fue detectada con una cardiopatía congénita y necesita de forma urgente, necesaria, impostergable, una cirugía días después de su nacimiento, pero lamentablemente esa operación no se hace en el país, sino en un hospital especializado en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Pero para ello se requiere 3.000 millones de guaraníes. Y hay una fuerte campaña hecha por los padres primerizos, jóvenes, en una situación totalmente desmejorada y en una situación hasta casi de desesperación, porque el tiempo corre y para después del 20 necesitan depositar esa plata en el hospital para que ésta a su vez envíe una nota a la embajada y así hacer los trámites de visa, y necesita viajar antes de que la mujer dé a luz. Tremenda la historia por donde se la mire, y esta gran campaña nos moviliza como tíos de la pequeña Candela. Los padres también ya acudieron a instituciones como el Ministerio de Salud, a las binacionales, para tratar de conseguir un granito de arena y así conseguir este dinero. La semana que viene tenemos que viajar porque aparte del plan de que no puedo viajar de más semanas, ya tenemos que estar ahí para hacernos los estudios y todo eso, entonces estamos contra reloj y como decimos, nos enteramos tarde, por eso empezamos tarde la campaña, pero estamos confiados de que realmente el paraguayo ayuda y la gente empatiza con todo esto y nos va a dar una mano. Que todo suma para nosotros y es lo que más nos emociona y más nos llena
amor en esos pequeños aportes. De repente la gente dice, no, ¿qué le va a servir mis 5.000? Pero realmente es lo que nos hace estar cada día un poquito más cerca de esa meta que necesitamos, y aparte de eso es el amor que ya se le tiene, ¿verdad? ¿No? Eso, como que te decía, que tantas personas ya están rezando por ella, están esperando y confían en que va a salir todo bien, y si tantas personas que no le conocen tienen tanto amor como nosotros, nos vamos a dar hasta lo último para luchar por una oportunidad para ella. Nosotros tenemos que llegar al lunes 18, este lunes, en ya menos de una semana, a 3.100 millones para hacer la transferencia, pero el costo total es de 3.500 millones. Pero ya nos piden, para hacer esta primera transferencia, ya nos exigen para este lunes. Entonces, nosotros estamos llegando a los 270 millones, creo que fue la última actualización de ayer. Entonces, queda todavía 2.800 millones que seguir juntando. Entonces, le seguimos pidiendo a la gente que nos pueda ayudar, que siga apostando por la vida y la esperanza de darle una vida digna a Candela. Mi contacto personal en donde podemos recibir giros Tigo es el 0982-396-185. Pero estamos tratando de canalizar toda la información a través de las redes sociales. Estamos tratando de ordenar todo bien ahí. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en Twitter a través de @dalecandela.py. Una verdadera batalla campal se vivió en una comisaría en San Lorenzo cuando familiares de un joven que estaba detenido en la misma, llegaron para rescatarlo, querían liberarlo. Sin embargo, ya la policía tuvo que resistirse. Los familiares dijeron justamente que los uniformados fueron los que atacaron primero. ¿Y vos qué le llaman ya al lince y eso? Un robo, un detenido y la hecatombe. Una serie de sucesos bochornosos que involucraron a los agentes de la comisaría de Calleí y los familiares del detenido, que reunidos como una turba, marcharon armados con palos y piedras hasta la sede policial, produciéndose un encontronazo que mantuvo en vigilia a todo el barrio. El jefe de los uniformados explicó que el sospechoso de cometer el delito tenía en su poder un arma blanca y paquetes de marihuana. La pelea fue tan intensa que tuvieron que llegar los antimotines hasta el lugar para controlar la situación. También fue sorprendido con un arma blanca y 3 paquetes de marihuana presumiblemente, que ahora está siendo verificado por personal antinarcótico. Y posterior a eso, una turba detrás del personal con la intención de rescatarle a una prenda. Inclusive en un momento dado se desalojaron ahí el soporte del blinde de acceso principal y también daños a la patrulla. ¿Sería menor de edad el detenido? 17 años tiene esta persona. Los familiares negaron ser los responsables del zafarrancho y acusaron a los uniformados de emplear una fuerza desmedida contra personas indefensas. Dijeron además que el menor detenido no tenía relación con el robo denunciado momentos antes. Nosotros nos putearon todo y tomar leyes. ¿Vos viniste para defender a tu primo? Viste que él es mi hermano, ahí está. Ahí está. ¿El que fue detenido es tu hermano, tu primo? Mi primo. Viste que se robó en la canchita y como yo dije que mi hermano robó, mi mamá le trajo tranquilamente a mi hermano para que haga la denuncia y todo eso y después
después a mi mamá la agarraron y 4 que habían. Entre 4 y a 2 le soltaron. Por último, el comisario agregó que un personal policial quedó lastimado y que la patrullera quedó también semidestruida a causa de las pedradas que recibió. Lo cierto es que el menor ya quedó en la celda a disposición del Ministerio Público. ¿Y vos qué por le llaman ya al lince y eso? Un hombre estaba por ingresar a su vivienda ubicada en la zona de Cañada San Rafael, en Luque, cuando se percató que un desconocido salía de su casa con un par de bolsones llenos de objetos suyos robados. Rápidamente lo persiguió con el vehículo, lo alcanzó, se bajó con un palo, lo redujo y obligó a que abandonara esas cosas. Sobre esta calle del barrio Conavi de Cañada San Rafael, Fabio Apodaca estacionó su vehículo para posteriormente interceptar a la persona que había ingresado a su domicilio para alzarse con algunos objetos. Rápidamente tomó un palo y con eso repelió a esta persona que pretendía alzarse con algunos objetos, no tanto de valor, pero sí de mucha importancia. Supuesto hecho de tentativa de hurto posterior a una amenaza, siendo víctima el señor Fabio Apodaca, de 29 años, quien manifestó que un sujeto de apodo Zurdo, que es conocido del barrio, ingresó en su propiedad y él, momento cuando estaba llegando hasta su domicilio, se percató ya cuando estaba saliendo el señor con una bolsa, donde procedió a seguirle a cuadra del lugar, logrando alcanzar y se bajó con un palo en la mano para intimidarle y él mismo corrió. Tenemos ya identificado al sujeto, ya tenemos también una comunicación previa con el fiscal de turno. ¿Qué se encontró en la bolsa que se había llevado? ¿Algo sacó de la casa? Según manifestaciones del denunciante, manifestó que no llegó a llevar nada de objeto de valor, solamente botellas de plástico y botellas de vidrio. Ningún tipo de objeto de valor no llevó. ¿Eso sacó de la propiedad? Posiblemente eso es lo que sacó de la propiedad porque es lo que tenía dentro del bolso. Acá no tenemos grandes asaltantes, no tenemos grandes robos, pero eso es lo que está inquietando a los vecinos. Suben las murallas, roban plantas, planteras, ropa, todo lo que encuentran a su paso están llevando, y el tema pues son robos bagatelarios y a veces los vecinos también no denuncian y ahí la Policía Nacional no tiene forma de actuar. Y estos son los sucesos constantes que estamos teniendo acá en la urbanización CIE 1. Y también hay otro inconveniente con la Fiscalía, la policía le lleva, le suelta otra vez porque no hay elementos probatorios. Entonces es un poquito difícil para la policía y este problema ya es problema social, este tema de los consumidores. Y hay un nombre que resalta entre todos los que aparecen en el video. Eso lo conoce con el alias de Zurdo. Asimismo, varios hechos ya ahí estaba pasando, he visto hoy por los canales también de la Remera Roja, que estaba hurtando una plantera con planta de lecho. También justo cuando le iba a asaltar a una chica en la parada de colectivo, fue abortado ese robo por vecino, también es Zurdo, conocido en la zona. Entonces tenemos acá cerca donde se venden también estupefacientes y pedimos a las autoridades que solucionen más ese lado, ese problema, lo que está causando daño a la sociedad, porque ellos tienen que robar cualquier cosa para conseguir sus vicios. No sabemos si por ahí le encontrás en tu patio, si no está armado con cuchillo, y puede pasar algo mayores con eso. Nosotros no podemos hacer también justicia por mano propia, porque nosotros vamos a salir otra vez perjudicados. Vamos a ser procesados nosotros y ellos libremente
van a andar robando y nosotros vamos a quedarnos con el problema judicial. Esta cámara de circuito cerrado de un vecino captó el momento en que Fabio defendía lo que esta persona había llevado de su hogar. Posteriormente el hombre, para poder huir, tomó este trayecto del barrio Conavi de Cañada San Rafael.